Hace ya bastante tiempo que quiero abordar un tema acá en este ciclo de Venga lo que venga, que tiene que ver con la profesión y específicamente con la psicopatía. Así que es por ello que me contacté con la doctora Soledad de Franco, que ya está en Uruguay, que bueno, es especialista, ya se va a presentar qué es lo que hace, pero habla bastante y conoce el tema justamente este de la psicopatía y cómo lidiar con psicópatas. Así que bueno, buen día Soledad, ¿cómo va? ¿Cómo están ustedes? Hola. Hola, te escucho perfecto. Ah, bueno, yo te quiero ver. Vos no me vas a ver, pero yo te voy a ver a vos. Dame un segundito, entonces enchufo la cámara. Mientras enchufás la cámara, ahí está, ahí te vemos perfecto. 10 puntos. Estupendo. Bueno, buen día. Buen día. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, presentate vos, porque yo puse que sos abogada, experta en psicopatía, pero seguramente haces un montón de cosas. Sí, mira, te cuento, soy abogada, allá hace unos cuantos años, 18. Em, el tema de la psicopatía, tú sabes que me fascinó siempre. Ujú. eh, Bueno, por experiencias de la vida, porque yo creo que ninguna de las personas que ingresamos a estudiar estos temas lo hacemos sin tener algo en la vida personal o propia que nos haya llamado a la reflexión. Y bueno, de ese modo, basándome en una experiencia de vida personal, este, empecé a buscar, bueno, la explicación para algunas conductas humanas Ujú. que no las podía encontrar estudiando, bueno, temas vinculados al derecho, como la psicología forense, en fin, no las podía vincular ni a lo que son las típicas neurosis y mucho menos a la psicosis. Bueno, y de ese modo di con la obra de la Escuela Argentina de Psicopatía, donde yo me formé, y bueno, comencé a trabajar todo este mundo que es sorprendente, que es el de la psicopatía. Y bueno, y ahí me gustaría compartir con ustedes también un poquito el tema de la cantidad de mitos que hay, Ah, ¿verdad? buenísimo, buenísimo. De las realidades. Y bueno, y una cosa me parece muy importante porque me lo preguntan, bueno, si tú sos abogada, ¿qué tiene que ver la abogacía con la psicopatía? Y esto me parece fundamental para que los oyentes entiendan, y es lo siguiente. em, la psicopatía no está incluida en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales. Ujú. ¿Y por qué no Lo está, más, pero por qué no está incluida? ¿cómo, perdón? ¿Por qué no está incluida? Justamente porque no es una enfermedad. No está incluida porque no es una enfermedad. Y te explico por qué, cuál es el fundamento de esto. A ver. Eh, ya desde el 1928, Schneider, que es digamos, es uno de los autores en los que más se basa la Escuela Argentina de Psicopatía, decía que, bueno, que los psicópatas no son enfermos, sino que nacen, o sea, y tienen una forma de ser distinta a la de los demás. Ahora lo voy a explicar a esto bien. Buenísimo. Entonces, para ir aclarando cosas, la psicopatía no es una enfermedad. Pues bien, no es una enfermedad. Por tanto, tratamiento no tiene. Esa es la primera consecuencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la psicopatía? La psicopatía, según lo entiende Marietán, es un modo de ser en el mundo. Es una personalidad. Es una personalidad a su vez que es anormal por atípica. ¿Qué significa que es anormal? Significa que si tomamos los criterios de normalidad como aquellos criterios estadísticos que indican en una sociedad cuál es la tendencia mayoritaria Ujú. ponderante, vamos a ver que el psicópata se abre de la mayoría, se abre de lo que es la generalidad y hace su propio camino específico,
Y aquí empezamos a hablar de porcentaje. Ujú, Para la escuela argentina, los psicópatas implican un 3% de la población, o sea que cada 100 personas tenemos 3 psicópatas. ujú, Entonces, para ir ubicando el tema, eh, no son enfermos mentales. ¿Por qué? Porque no están incluidos, ¿verdad?, en los manuales diagnósticos de enfermedades mentales. Ese ujú. es el punto 1. El punto 2, que es más importante que eso, es que no se ha podido comprobar fehacientemente que los psicópatas tengan ninguna causa de origen orgánico en su conducta. O sea, hay muchos estudios, pero no hay nada que haya sido certificado científicamente, constatado por distintos investigadores en distintas partes y que todos lleguen a la misma conclusión. Ujú. Eso es muy importante. Entonces, eh, lo que podemos ver que este 3% de la población es una excepción, ¿verdad? Sí, Y son anormales en ese sentido respecto del 97% restante. ¿Por qué psicopatía y derecho? Por algo muy simple. Al no ser una enfermedad, ¿verdad?, sí, la psicopatía queda excluida, ¿verdad?, sí. del ámbito de acción exclusivo de lo que es la medicina, obviamente, la psiquiatría, y también la psicología. La palabra no es excluido, me expresé mal. No es privativo, podríamos decir. Obviamente Claro. que es conveniente que los médicos lo estudien y ustedes los psicólogos también. Es Ujú. muy necesario. Pero al no ser enfermedad, reitero, eh, comprende otras ciencias. Y ahí es cuando entramos las ciencias sociales en este campo de estudio. Y ya termino y redondeo la idea. Bien. ¿Por qué las ciencias sociales? Porque al psicópata se lo reconoce no a través de un diagnóstico, porque no es una enfermedad, sino a través de una descripción de sus conductas. Bien, O sea, claro. Su comportamiento concreto. exactamente, a través de su comportamiento. La psicopatía es acción, no deben de olvidar eso nunca. Bien, El bien. psicópata es un ser de acción, no es un ser meditativo en absoluto, sino que es un ser de acción. ¿Y qué pasa? Sus acciones, necesariamente, por lo extravagantes de las acciones que ellos despliegan, siempre inciden en más o en menos, pero siempre lo hacen en la sociedad en la que ellos viven. Entonces, ahí es cuando abrimos el abanico de psicópatas y hablamos de dos subtipos básicos. La psicopatía es una sola, eso tiene que quedar bien claro. Todos comparten los mismos rasgos, ¿sí?, las mismas características descriptoras. Ahora, si quieren, les cuento un poquito de eso. Pero lo importante a tener en cuenta es que tenemos psicópatas forenses y psicópatas cotidianos. Los psicópatas forenses son aquellos que han infringido la ley penal y por tanto cometieron delitos. Delito, sí, sí. Y los psicópatas cotidianos, que este es el ámbito, digamos, de estudio mayormente apasionante porque son los más difíciles de reconocer, son aquellos que, según decía el profesor, están disfrazados en la sociedad de personas comunes. Entonces, como adoptan el disfraz de la normalidad de, por ejemplo, un buen padre, un buen hijo, un buen vecino, cuesta mucho identificarlos. Y eso, a nivel social, por supuesto, familiar, y ni que te digo, a nivel jurídico, tiene unos costos altísimos. ¿Sí? Sí, Tiene unos costos muy altos porque los jueces no están formados, los abogados tampoco, fiscales tampoco, y los equipos técnicos no están preparados para reconocer al psicópata. Sí, obviamente al psicópata forense es más fácil, pero igual tú sabes que comienzas a ver a estudiar pericias, ¿no?, informes periciales, y es abrumador la cantidad de casos en los cuales los peritos caen en el juego psicopático porque dejan de ver sus acciones
y llegan a diagnósticos Sí, que no tienen ningún asidero ni ninguna vinculación sustentable con los hechos que el sujeto cometió y sobre todo con el modo en que el sujeto operó. claro. Bueno, entonces sería un poquito eso. Los psicópatas cotidianos son aquellos que no delinquen, que están entre nosotros y que conviven en sociedad. El ámbito de actuación de estos psicópatas cotidianos generalmente se vuelca fuera de la familia. Entonces ahí vamos a tener áreas vitales de las personas muy afectadas, ¿no? Ujú. Ejemplo, en el área laboral, el que tiene un compañero o un jefe psicópata, ¿verdad? Después, perdón, en el ámbito político en general, los psicópatas Ahí son se ve atraídos bastante, ¿no? muchísimo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la esencia de la psicopatía es el poder. La esencia, la médula, si hubiera que hacer contar una sola palabra que resuma la psicopatía, esa palabra es el poder. Y el poder ¿cómo entendido cómo? No solo poder político, sino poder traducido como esa facultad, ¿verdad? Ese Sí, anhelo, a su vez que tiene el psicópata, de que los demás hagan lo que él quiere que hagan. claro. Pero te hago una pregunta, en esto de que los demás hagan lo que uno quiere que hagan. ¿No somos todos un poco psicópatas? Van, todo no. Yo a veces quiero que algunas personas se comporten o espero de determinada manera. Claro, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál Que es? la psicología, Sí. exacto, la diferencia va en un tema de entidad y de intensidad. Sí, es cierto, todos siempre esperamos, tenemos expectativas, ¿no? Respecto de nuestros hijos, familiares, incluso empleados, en fin. Pero el tema es que la diferencia que tenemos nosotros, las personas comunes, Ujú. es que sabemos reconocer que hay límites y establecidos por distintas normas, las normas jurídicas, las normas éticas, incluso para otras personas es muy fuerte la inhibición de la norma religiosa, y el psicópata, si bien reconoce todas esas normas, sobre todo las normas de convivencia social, directamente no le importa. Entonces, ¿qué pasa? No tiene ningún empacho en sortear la norma, buscar la forma de pasarle por el costado elegantemente, ¿ah? Sin medir el daño que pueda generar ese sorteo de normas a un tercero. ¿Y qué tiene que ver esto con el poder? Bueno, es algo muy simple. El psicópata se fija un objetivo, ¿no? Un objetivo X, el que ustedes imaginen en su mente, Ujú. ¿verdad? Obtener dinero, escalar en su puesto de trabajo. Y para cumplir ese objetivo, el psicópata, imagínense una organización laboral, ¿no? En una empresa. Hay casos reales, ¿no? El caso de France Telecom hace ya años en Europa, en Cuál Francia. caso, Soledad? El caso, mira, no te quiero decir un dato, pero fue por allá por el 2012, 2011, 2012, el caso de France Telecom, ¿ah? Ajá. Que es la compañía, que era la compañía estatal de telecomunicaciones francesa. ¿Y qué ocurre? Venden la compañía a inversores privados, al grupo Orange, y se definen, digamos, los principales objetivos. Dentro de esos principales objetivos, uno de ellos es la reducción del personal. ¿Estamos bien? Ujú. Entonces, ¿qué hacen? A esos efectos contratan a un ejecutivo y bueno, y a una camarilla que lo seguía, ¿no? Pero eligen a un ejecutivo con un perfil, pero clarísimamente psicopático. ¿Qué Claro. ocurre? Esta persona dice, bueno, el objetivo es, yo tengo que dar de baja, les pongo un número arbitrario,
1000 personas, al costo que sea, no importa el costo, ¿bien? No importa lo que digan las normas, yo lo tengo que sortear, tengo que llegar al objetivo, y si yo llego al objetivo, ¿eso qué me va a dar? Más poder dentro de la empresa, más capacidad de seguir escalando institucionalmente y, bueno, socialmente. Entonces, ¿qué pasa? En ese afán de cumplir con la meta, el psicópata hace hacer. ¿En qué sentido? A que forma redes, y esto se ve con muchísima frecuencia, en lo laboral, en lo familiar, se hace de cómplices, ¿sí? Los que muchos son seducidos, otros son directamente manipulados porque hay una conveniencia de parte del psicópata y de parte de la persona que deja captar su voluntad, y otros directamente son amenazados, pero amén el modo, el psicópata logra, ¿sí?, Sí. que las personas hagan lo que él quiera. Entonces, ¿qué pasó? Este psicópata que estaba encaramado en una posición de poder, ¿verdad?, logró que los puestos inferiores, directamente dependientes de él, hicieran y actuaran según sus instrucciones. Y esas instrucciones lo que implicaban eran actividades, pero frontalmente ilícitas en algún caso, y otras no tan frontalmente antijurídicas, pero sí con un claro contenido poco ético. Entonces, el resumen de esa situación Sí. terminó en que en esa empresa, a mí me gusta comentar casos reales porque creo que la gente lo ve mejor. Tras esa presión que ejerció este sujeto a través de quienes actuaban por él, ¿no?, que eran los mandos medios, terminó con una ola de suicidio de unas 60 personas dentro de la empresa. Y después Apa. se pudo comprobar legalmente que esas muertes estaban directamente vinculadas a la presión extrema que estaban viviendo, ¿verdad?, en el lugar de trabajo. Qué No sé si bárbaro. soy clara. Sí, 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 sí. Clarísimo. Eso es lo que se conoce como psicópatas organizacionales o como jefes psicópatas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante que la gente, para acercarse al concepto, tenga en cuenta? Tirar el primer mito de que el psicópata es el doctor Lecter que está matando y comiéndose a la gente. No, sí, hay uno cada, afortunadamente, millones de personas. Tenés el caso de Dahmer, el de los caníbales, perfecto. Pero eso no es representativo de lo que es la psicopatía, y menos de la psicopatía cotidiana. La psicopatía cotidiana se caracteriza, te diría, Alejandro, por el ejercicio persistente de la violencia, pero no de la violencia física. El psicópata no es el típico golpeador. ¿Sabes por qué? Porque el psicópata no necesita siquiera golpear para hacer que los demás vivan y actúen como él quiere. Es un terrorista psicológico nato, el psicópata. ¿Y por qué? Bueno, y ahí ya nos vamos desde que son chiquitos, porque ellos carecen de la capacidad de sentir. Según la escuela argentina, se afirma que los psicópatas se han podido detectar, después de 30 años de estudio, han podido detectar dos emociones. Una de ellas es la ira, que eso es infaltable en cualquier psicópata, forense o cotidiano. Y la otra es el entusiasmo. ¿El entusiasmo en qué sentido? En esa capacidad que el psicópata tiene de hacer, de ir para adelante, de no agotarse incluso físicamente cuando tiene un objetivo claro. Claro, saca energía de donde sea. Totalmente. Tú sabes que el profesor nos decía, bueno, dice, casos, ¿no?, de estudio, psicópatas que han podido trabajar 3 días prácticamente sin dormir, o durmiendo, pero horas irrisorias o ni llegando a horas,
y pueden marginar lo que es las necesidades biológicas básicas a situaciones que para un ser humano normal no es posible. Y entonces ahí es cuando se ve el entusiasmo psicopático, cuando están detrás de su objetivo. ¿Qué pasa? Recordando esto de que ellos aman el poder, en esta sociedad y sobre todo en la cultura occidental, hay un medio, que todos enseguida lo van a identificar perfectamente, de acceso al poder o de vinculación al poder, que es el dinero. Entonces, ¿qué ocurre? El psicópata, con el fin de alcanzar el poder deseado, puede ser poder político, puede ser poder dentro de una comunidad religiosa, poder dentro de una comunidad científica, ¿qué va a buscar? Va a buscar primero ir tras el dinero, obtener dinero, para de ese modo hacerle más fácil el camino a alcanzar su objetivo último, que sí, reitero, es el poder. ¿Sí? El poder entendido como esa capacidad y esa facultad de hacer que los demás hagan lo que ellos quieren. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Las personas comunes tenemos esas inhibiciones normativas. Todos, si deseamos que los otros hagan lo que nosotros queremos en algún punto de nuestra vida. La diferencia es el precio. A las personas comunes reconocen la inhibición y se limitan. El psicópata la reconoce perfectamente, pero decide seguir adelante. No sé si soy clara. Sí, clarísima. Nos va a quedar, porque empezamos un poco más tarde, un par de minutos, exactamente un par de minutos. Re clara, re bien, muy didáctica. A ver, bueno, ese era un mito. ¿Qué preferís? ¿Hablar de otro mito o cómo detectar un psicópata? ¿Qué hacer? Mira, No sé. Si quieres, muy brevemente te diré cómo detectar un psicópata. El psicópata se detecta a través de sus acciones, exclusivamente a través de las acciones. El método que tiene de detección la escuela argentina se llama descriptor de rasgos psicopáticos. Entonces, es un instrumento en el cual tú vas a tener 3 literales. En cada literal se van a evaluar una serie de rasgos, ¿no? Típicos del psicópata, les adelanto: falta de empatía, libertad ampliada, necesidades especiales. Todo eso es para explicar, si tú deseas, en otra oportunidad. Uh-huh. Sorteo de las normas, cosificación, relaciones utilitarias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El método que aplicamos es el método descriptivo. No se hacen juicios de valor, no se analizan. Todo eso está vedado y de hecho no aprobas el examen si tú introducís el análisis o la valoración axiológica en las conductas de psicópata. Pero, por ejemplo, si yo tengo que observar a una persona para saber si es psicópata, lo primero que tengo que tener en mente es el concepto claro de psicopatía. Y después observar las acciones de la persona en contraste con la descripción de rasgos psicopáticos contenidos en el descriptor. Y al lado de cada uno de los rasgos, cuando encuentro conductas que encuadran en los mismos, tengo que ir tomando nota y narrar sin juicio alguno la conducta que el sujeto desplegó. Y según, ¿verdad? Sí. La capacidad de llenado de ese descriptor, lo estoy diciendo muy groseramente, es que vamos a poder concluir si estamos frente a un psicópata o no. Perfecto. Bueno, va a haber una parte 2 seguramente en breve, porque esta la vamos a poner parte 1 y parte 2, ¿viste? Así que, ¿qué lectura nos recomendás como para arrancar? ¿Hay algún libro que uno pueda o página? Hay muchos libros. Yo como, para mí es la persona que más sabe, ¿no? En este tema.
es el líder de la Escuela Argentina de Psicopatía, que lo tienen por allí, que es el doctor Marietán, Ujú. por la habilidad, pero magistral, con que lo sabe describir. Es algo increíble, hay excelentes profesionales, por ejemplo, les puedo decir también Robert Herr, Sin Conciencia, que es un libro interesantísimo, que es Mm, uno de los tótems de la psicopatía, pero yo les recomendaría que lean a alguien que tienen ahí en su propia casa, y es Marietán. Tienen el perfecto. libro, por ejemplo, que es un clásico para los profesionales, sería el curso sobre psicopatía, y para los no profesionales y personas que piensan o se han preguntado, ¿yo no estaré con un psicópata? Bueno, consigan un libro que se llama El complementario y su psicópata. Ah, me encantó. ¿Sí? Después yo te paso, si querés, ahora Sí, mismo pásamelo, por favor. las carátulas, así tú tenés este, la información. Y bueno, y si tú me permitís, a mí me gustaría, porque creé una página de difusión, una página de Instagram nada más, dedicada a la difusión de esta temática, con análisis de casos Decime actuales. cómo se llama Se llama Psicopatía en Uruguay, está en Instagram. Ah, pasámelo, que después cuando subo a YouTube y en Facebook lo pongo. ¿Cómo no? Y ya te paso también por WhatsApp los libros, ¿te parece? Sí, perfecto, Soledad. Genial. Bueno, ¿cómo está el clima allá en Uruguay? ¿Estás en Montevideo? Estoy en Montevideo, mira, estoy viendo la ventana, está nublado, pero está agradable. Ah, bueno, acá estaba Está- lloviendo. Ustedes están con lluvia. Sí. Hacía mucho que era, Igualmente pero... hace falta, ¿no? Sí, por supuesto, por Sí, acá supuesto. también. Mira, hay algunos que quieren lograr cosas psicopáticamente y manejan el clima también. Pero Sí, ese es otro tema. pero mira, Alejandro, si habrá casos, tú no te imaginas, para comentar y para compartir con la audiencia, de psicopatía. Yo La- sabes que una de las cosas, si ya termino, que me ha servido mucho es compartir con la gente en la página Ujú. eh, Los sábados de psicopatía, que es una película en la cual hay un psicópata. Ah, sí. Algunas son más fáciles de distinguir y otras son bastante más complejos, y la gente ahí solita va aprendiendo, con algunos tips, a reconocerlos. Y es muy Fantástico, valioso. me encanta ese ciclo, sí, lo vi. Vi que lo haces. Bueno, te mando un fuerte abrazo, saludos para todos tus seres queridos ahí y habrá una segunda parte. ¿Cómo no? Así será. Bueno, un abrazo también. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo estoy a la orden y ya te estoy pasando esa información. Fantástico, 100 puntos. Chaucito. Chau, chau. Encantada. Cariños Igualmente, para todos. igualmente, Soledad. Muy bien, muy buena introducción con material para leer sobre psicopatía. Estos sábados de ver películas, identificar, me parecen una actividad muy buena. Así que bueno, un tema que lo abordamos por primera vez en Venga lo que venga, con mucha claridad de parte de la doctora Soledad de Franco, que está en Montevideo, Uruguay. Seguimos luego en Venga lo que venga.